ciencias y además hizo el doctorado en Orsay, pero realmente Saclay, siendo estudiante externo del Economía Superior, y trabaja en materia condensada. Yo sé que es materia condensada porque me lo he explicado muchas veces, pero y tiene una trayectoria de investigación, es miembro del Instituto de Física de la Facultad, tiene una trayectoria de investigación importante, miembro de la academia, además ha dirigido innumerables tesis de maestría y de doctorado, y mantiene un grupo de investigación de física teórica en el Instituto de Física, y bueno, ahora también es estrella de la televisión o de la radio, porque lo entrevistan de vez en cuando, porque es el director del CONICYT, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, con usted, Nicolás. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Primero que nada, unas disculpas porque yo no vengo regularmente a este seminario, vine alguna vez aislada, entonces puede ser que la presentación esté totalmente fuera de tono, ustedes dirán, y entonces eso también hace que sea útil o importante, fundamental, que me interrumpan todo lo que me quieran interrumpir, y no importa si no llego al final de la presentación, lo importante es ir avanzando y que las cosas se puedan entender. La charla que voy a dar está basada, no 100%, pero sí bastante, en una charla que di para el Congreso Congreso conjunto que hicimos entre la Sociedad de Física y la Asociación de Física Argentina, que es una charla en un tono muy de divulgación casi, porque es para un público bastante general. En principio un público general de físicos, pero me parece que también se adapta para los matemáticos, y capaz que en algunos aspectos me voy a dedicar más a algunos aspectos más matemáticos que por la naturaleza del seminario en cuestión. ¿Ah? Entonces, el tema es, ¿qué hace mecánica estadística? La mecánica estadística es una rama de la física que se ocupa de tratar de entender los comportamientos macroscópicos de sistemas que tienen un número muy grande de grados de libertad. Pero no está bien el nombre desde el punto de vista de lo que es la estadística. Más bien habría que decir mecánica probabilística, más porque no, lo que usamos yo no sé nada de estadística, y lo que usamos de estadística es nada, ¿tá? Sí usamos cosas de probabilidad, ¿tá? Entonces van a ver que en realidad son cosas más de probabilidad que estadística, pero ese es el nombre que hay, y entonces si el método de porque para la probabilidad estadística son las dos caras de... No, sí, pero entiendo eso, pero lo que quiero decir no es eso, es que hay cosas que son específicas de la estadística y acá no aparecen, es más bien los aspectos más netamente probabilistas. Eso por un lado, salvo cosas muy básicas como la ley de los grandes números, y entonces, el título dice cuando las interacciones son intensas. ¿Qué pasa? En mecánica estadística podemos pensar. Acá son los diagramas de fase de dos sistemas físicos muy típicos. ¿Tá? El primero, a ver si anda el pointer. El pointer anda, pero lo que pasa es que como eso tiene luz. No sé. Bueno, esto es el diagrama de fase típico de una materia, de un material simple. ¿Sí? Entonces todos sabemos, tiene típicamente una fase sólida, una fase líquida, una fase gaseosa. Acá es el diagrama con presión y temperatura. Acá esto está hecho para el CO2, pero la mayor parte de los materiales tienen un diagrama de ese tipo. Y en ese diagrama hay una cantidad de cosas de física que uno puede hacer. Por ejemplo, tiene una cantidad de transiciones de fase, que son los bordes entre dos sistemas. Visto desde el punto de vista de las propiedades termodinámicas, las transiciones de fase se caracterizan por no analiticidades en las propiedades termodinámicas del material. Cuando uno varía, por ejemplo, la presión o la temperatura, llega un punto donde tiene o algunas cantidades que son discontinuas o que son no analíticas. ¿Bien? Y la mayor parte de estas transiciones son lo que se llaman transiciones de fase de primer orden, que quiere decir que cuando uno, capaz que se acuerdan del liceo, cuando uno lo calienta el sistema, llega un momento donde la temperatura no cambia y tiene que aportar una cantidad de energía finita para pasar de una fase a otra, que se llama el calor latente. ¿Ah? ¿Bien?
capaz se acuerdan los experimentos en una inicial en un termostato, pero no importa. Esas son las transiciones de fase típicas, y después tenemos una transición de fase particular, que es el punto final, es el punto crítico, ¿sí? En el cual la transición de fase es lo que se llama transición de fase continua. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno piensa la densidad del gas o la densidad del líquido, en este punto son iguales, ¿tá? Contrariamente acá, cuando uno cruza acá, hay una discontinuidad de la densidad. El gas es un sistema muy diluido, muy poco denso, y pasa a un sistema mucho más denso que es el líquido. Entonces hay una discontinuidad, mientras que acá se hace una transición continua y aparecen analiticidades de mayor orden. Es decir, la densidad es continua, pero la derivada de la densidad, por ejemplo, con respecto a la presión o a la temperatura, esa sí tiene una discontinuidad. O una analítica. Y después más arriba es lo que llamamos un crossover, que es un pasaje de una fase a otra de manera suave, sin análisis. ¿Bien? Ese es un ejemplo muy común. Acá es otro ejemplo de diagrama de fases, también bastante común, que es el diagrama de fases de los imanes. ¿Sí? Los imanes, cuando los calentamos suficientemente, pierden la propiedad de imantarse. ¿Sí? Esa temperatura se llama la temperatura de Curie, ¿no? Que se observó experimentalmente. Así que en esta zona, digamos, si uno no aplica un campo magnético externo, esto es un campo magnético externo que le aplicamos al imán, esta es la temperatura. Si no le aplicamos un campo magnético externo y nos ponemos en temperatura suficientemente alta, no hay imán. El material se desimanta y es lo que llamamos un paramagnético, ¿no? Es decir, puede tener una magnetización, pero producto de que le aplicamos un campo magnético. Pero sin una magnetización externa aplicada, no tiene imantación espontánea. Mientras que a temperatura por debajo de la temperatura de Curie, el sistema tiene una imantación que se llama una imantación espontánea, que son las cosas que nosotros vemos que el material, cuando lo acercamos a otro imán o a un metal, produce efectos, aún sin tener un campo magnético externo, y obviamente uno también puede aplicar un campo magnético externo. La imantación en el equilibrio termodinámico tiende a alinearse con el campo magnético externo, así que acá se produce una discontinuidad, por eso es una transición de fase de primer orden, porque si tenemos el campo apuntando para un lado, la imantación apunta para ese lado, y si apuntamos para el otro, se invierte. Así que el módulo de la imantación es el mismo de un lado y del otro, pero tienen signos opuestos. Y acá nuevamente termina la transición, la línea de transición termina nuevamente en un punto crítico como este, que es la transición crítica. ¿Bien? Esto es el tipo de cosas que nos vamos a interesar. ¿Tá? Entonces, acá, como yo les decía, a lo largo de esta curva tenemos una imantación espontánea, es decir, haciendo tender el campo magnético a cero desde arriba, se genera hay una imantación no nula, aun cuando no hay campo magnético aplicado, y esa imantación la podemos representar como función de temperatura. Esta es una curva experimental famosa, digamos, la primera curva fiable sobre el tema, que es la curva de Weiss, y vemos que al variar la temperatura, llega una temperatura a partir de la cual la imantación se anula. De hecho, tiene una no necesidad porque cae verticalmente y luego se. ¿Ven? Y al acercarse, tiene un comportamiento de ley de potencia. Una ley de potencia con un exponente se suele llamar beta, ¿no? Entonces, vemos varias cosas. Primero tenemos una curva no trivial. Segundo, al acercarse tenemos un comportamiento de ley de potencia. Y luego, y ahí una no necesidad. Para temperaturas más altas no hay magnetización. Esa es la temperatura de Curie. Sí, T es la temperatura de Curie. El punto en el cual se anula la magnetización. Entonces, ¿cuál es el problema que voy a tratar de abordar? En estos ejemplos que yo di, hay ejemplos de dos tipos. Están lo que podemos llamar problemas diluidos. Problemas más canónicos de problemas diluidos es el gas ideal. El gas ideal, tenemos una cantidad de moléculas, estamos a temperaturas suficientemente altas y presiones suficientemente bajas para que la densidad del gas sea muy baja, y entonces cada molécula casi nunca se encuentra con otra, y podemos pensar que es un problema
de un número muy grande de partículas, pero todas independientes entre sí. No se ven entre ellas. Primera aproximación, podemos decir que no hay interacciones entre las moléculas, y entonces es un problema con muchos grados de libertad, pero en realidad son como un gran número de problemas de una sola partícula que no vea nadie más. ¿Tá? Ese es el ejemplo canónico del sistema diluido, y obviamente uno puede decir, bueno, no, la real no tiene densidad nula, las moléculas cada tanto chocan, pero entonces se puede hacer un desarrollo sistemático en la densidad, que se llama, tiene un nombre, se llama desarrollo ideal, existe el ciclo del siglo XX, que es establecido. La cosa es que el oficio lo aprendemos en un curso de maestría, digamos, una cosa bien canónica, bien, y podemos calcular las propiedades de los gases reales tomando como orden cero del desarrollo el gas ideal y después un desarrollo de la densidad. Y tenemos muchos problemas de ese tipo de sistemas diluidos. Entonces acá yo voy a dar algunos ejemplos. Un ejemplo es los gases diluidos, pero también, si pensamos en el problema magnético, podemos pensar en el problema de alta temperatura. ¿Tá? Ahí los distintas espines que van a conformar el imán, cada uno no ve a los demás, o también podemos pensar, bueno, hay distintos sistemas en los cuales estamos a muy alta temperatura y el sistema se comporta como un problema diluido. ¿Tá? Y acá doy otros ejemplos en otras ramas de la física. Por ejemplo, podemos pensar en la mecánica de fluidos, cuando pensamos en un flujo laminar. Flujo laminar es cuando circula un líquido lentamente, digamos, entonces todo está determinado por las condiciones de borde y no tenemos torbellinos. Los grados de libertad acá que van a operar para un fluido son el número, los torbellinos que hay. En realidad el grado de libertad microscópico es el campo de velocidades punto por punto. Pero si no, lo que realmente opera es entonces, cuando el fluido no tiene torbellinos, es un flujo que sabemos determinar, que bueno, puede ser un problema numérico complicado, pero que en realidad es resolver una ecuación que no es estocástica, es esencialmente determinística. Pero cuando empieza a aumentar la cantidad de agua que circula, o el fluido que circule, aparecen torbellinos y eso es un problema que ya no lo podemos tratar como diluidos. O también podemos pensar en la interfaz entre dos medios, y ahí nuevamente tenemos problemas en los cuales pueden ser unas interfaces suaves, y entonces es un problema que sabemos tratar como aproximadamente diluido, o podemos tener interfaces rugosas, en el cual es un problema que llamaré denso o con interacciones importantes. ¿Tá? Entonces, cada uno de los que dije tiene su contraparte. Por ejemplo, los gases diluidos, en la situación opuesta, es los líquidos tienen las moléculas que están todo el tiempo interactuando unas con otras, es un problema difícil, es que las interacciones juegan un papel esencial, no podemos en primera aproximación pensar que las moléculas no interactúan entre sí. El otro ejemplo de los imanes, podemos pensar el imán cerca de la transición de Curie. En el caso de los flujos, podemos pensar los flujos turbulentos o muy turbulentos, y daba el ejemplo también de las interfaces rugosas. ¿No? Entonces, en un caso, las interacciones se pueden tratar, lo que llamamos en teoría de perturbaciones, como correcciones a la teoría sin interacciones. Así que en primera aproximación es un problema en el cual los grados de libertad son independientes, y las correcciones las sabemos tratar aproximadamente. Y entonces en este caso tenemos una gran variedad de métodos aproximados, muy exitosos, que consisten en tomar en primera aproximación el problema de grados de libertad independientes, y de hecho, como no nos interesa lo que pasa a cada grado de libertad, vamos a usar ley de los grandes números, las propiedades van a ser simplemente propiedades acumuladas en un gran número de grados de libertad independientes. Entonces tenemos en primera aproximación la ley de los grandes números, después podemos tener teoremas de límite central alrededor de eso. Entonces todo es relativamente fácil, y las correcciones a eso las sabemos tratar. A veces mejor, a veces peor, pero hay muchos métodos, y entonces los métodos se llaman campo medio, desarrollo lineal, diagrama de Feynman, desarrollos a altas o bajas temperaturas. Hay muchos métodos. La vuelta que están basados en esta idea de que el sistema de primera aproximación son un conjunto grande, pero de grados de libertad independientes. En cambio, esta situación, los métodos teóricos son mucho más débiles, y mucho más costosos, y mucho menos exitosos. Entonces, el método canónico, obviamente, es la simulación Monte Carlo, que agarramos el sistema, no podemos poner un número Avogadro de
de grado de libertad en una computadora, pero el límite termodinámico, es decir, el límite para un número muy grande de partículas, se alcanza mucho antes que el número de Avogadro. Entonces podés poner, yo qué sé, un conjunto de espines para escribir un imán, que serán, el problema es tridimensional, 100 por 100 por 100, ¿tá? Eso es una cosa que se puede simular en una computadora, y bueno, después hay métodos más o menos sofisticados para hacerla en Monte Carlo. Pero después hay otros métodos, por ejemplo, métodos para usar la teoría de perturbaciones, pero hacer algún método que nos permita extrapolarla a situaciones más densas, ¿sí? Eso es una cosa que se llama teoría de perturbaciones resumada, un método que nos permita... en general, las teorías de perturbaciones son desarrollos que no son convergentes, suelen ser desarrollos no convergentes, pero son series asintóticas, que tienen buenas propiedades matemáticas, en algunos casos, no siempre, pero a veces son lo que se llama sumables de Borel. Entonces podemos a partir de la serie reconstruir series que sí son convergentes, usando alguna información extra, digamos, más allá de la teoría de perturbaciones. Y bueno, después hay métodos que se llaman métodos conformes, basados en la invariancia conforme. Entonces, ¿por qué la invariancia conforme? Yo les comenté hace un rato que cerca de este punto el sistema tiene una ley de potencia. Es decir, y eso está asociado a que el sistema tiene una invariancia de escala. ¿Tá? El sistema se comporta, si le hacemos un zoom cerca de la temperatura crítica, se comporta igual a sí mismo. Obviamente no a todas las escalas, porque si uno hace un zoom hasta llegar a la escala atómica, ahí empieza a haber una granularidad. Pero si está haciendo zooms para distancias que van entre el milímetro y la micra, el sistema se vuelve invariante de escala. Y entonces aparecen una cantidad de propiedades específicas acerca de la criticalidad, y para muchos sistemas, no todos, pero muchos sistemas críticos no solo son invariantes de escala, sino que son invariantes bajo todo el grupo de transformaciones conformes. ¿Ah? Y eso ha de ser, en casos bidimensionales, un método extremadamente poderoso, que es toda una rama de la física teórica que se llama las teorías conformes bidimensionales, que son por el grupo conforme, en el caso bidimensional, es un grupo de dimensión infinita, entonces ahí es muy poderoso, pero también en el caso tridimensional ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos años, desde el año 2012, un método que se llama el conformal bootstrap, que también es extremadamente preciso en algunos casos, usando estos métodos basados en la invariancia conforme, pero es una cosa que no permite hacer calcular todo esto, sino con mucha precisión lo que sucede cerca del régimen. Bueno, y después están los métodos que nosotros usamos, el grupo de normalización. Si tengo tiempo, al final hablaré de ello, pero quiero hacer un poco un panorama general de los métodos. Entonces, lo que no hay es una manera sistemática y general de abordar estos problemas. Hay manera bastante canónica para abordar estos problemas, y este es el problema difícil, y a este es el que nos dedicamos. ¿Tá? Obviamente, dedicarse a este problema requiere conocer bien este, porque muchas veces lo que hacemos es testear todas las ideas primero ahí donde son simples, ¿no? Entonces, la idea es presentar los distintos métodos que se usan en los sistemas densos, ¿sí? Algunas de manera telegráfica, otros con mayor detalle, y voy a dar algunos ejemplos de transiciones, y voy a tomar como ejemplo canónico la transición ferromagnética de los imanes, que por muchos motivos es como el caso de escuela. Y al final voy a hablar un poco de lo que hacemos nosotros, del desarrollo de gradientes de información funcional. Veremos cuál es el nivel de detalle que logro avanzar en eso. Y me voy a focalizar sobre todo en los fenómenos críticos, porque es un ejemplo paradigmático, donde hay un problema del sistema, digamos, denso, digamos, con muchas interacciones, pero muchas de las cosas que voy a decir en realidad se aplican más en general, ¿no? El grupo conforme es el grupo de las transformaciones de coordenadas que dejan los ángulos localmente invariantes. ¿Ah? Por ejemplo, en el caso bidimensional son las transformaciones polomorfas. ¿Ah? Pero en el caso tridimensional, el grupo conforme está compuesto por las isometrías, por las dilataciones, es decir, cuando tirás todas las dimensiones por igual, pero también hay otras transformaciones que se llaman transformaciones conformes especiales. Si pensás en el álgebra de Lie del grupo conforme, las generadores independientes son las traslaciones y las rotaciones, las dilataciones, y un conjunto en dimensión D de transformaciones conformes especiales
que son, bueno, capaz que voy a hacer tiempo de porque son un poco más generales, pero básicamente son transformaciones por ejemplo, en el caso bidimensional son las transformaciones de modelos, ¿no? Claro, es como una inversión, es como ensanduchar entre una inversión entre dos transformaciones. ¿No? Bueno. Entonces, mecánica estadística. Voy a abordar problemas de mecánica estadística de equilibrio. Los ejemplos que di había ejemplos fuera del equilibrio. Por ejemplo, el problema de la turbulencia, el problema fuera del equilibrio. Pero voy a limitar a la mecánica estadística de equilibrio, que tiene una ventaja muy grande, que es que nosotros conocemos con el nivel de rigor de los físicos, cuál es la distribución. La distribución de probabilidad es la distribución de Boltzmann. ¿Tá? Cada configuración tiene una de elementos microscópicos del sistema, está dada por la distribución de Boltzmann, que está dada por la exponencial de menos la energía H dividida una constante, que se llama la constante de Boltzmann, por la temperatura medida en Kelvin. ¿No? Entonces, esa distribución, dada la energía que describe el sistema, un modelo, vamos a hacer que un modelo en este caso está dado por una descripción de la energía como función de la configuración. ¿No? Entonces, dado lo que llamamos el hamiltoniano, la funcional de energía como función de la configuración, tenemos la probabilidad de la configuración. ¿Bien? Sus configuraciones son cosas discretas o continuas. Bueno, entonces acá estoy, por eso puse el proporcional a. Si fueran discretas, es simplemente esto con una constante de normalización para que la probabilidad total sea 1. En el caso de que en algunos casos son configuraciones continuas, entonces ahí adelante la medida de integración apropiada del espacio de uso. Pero como para tener un ejemplo concreto en la cabeza. Varios ejemplos ahora concretos. ¿Está? Pero piensen, es simplemente una distribución de probabilidad que es una exponencial de una funcional. ¿Está? Y ahora voy a ver cómo es. Entonces, si quiero calcular el valor esperado de una cierta cantidad, es simplemente la suma, bueno, un factor de normalización por la suma sobre todas las configuraciones de la probabilidad y la normalización es simplemente la suma. Es decir, lo que estoy tomando de probabilidad no está normalizado. Es lo que solemos hacer los físicos, y esta cantidad le llamamos función de Marquis. Es decir, P no es estrictamente la probabilidad, sino la probabilidad menos una cosa. Si tomo como P esto, y omito el factor de proporcionalidad y lo agrego después. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, un ejemplo concreto, que me preguntabas, es el modelo de Ising. El modelo de Ising es el más simple de todos. Entonces, ¿qué? Tengo una red periódica, pongamos en este caso una red cuadrada, pero podría ser una red hipercúbica, o otras redes. Uno puede, una red podría ser planos de redes hexagonales, por decir algo. ¿No? Entonces es un modelo que es el modelo más utilizado en mecánica estadística, el más famoso, ¿tá? Y que describe cualitativamente, no, que describe incluso cuantitativamente la interacción ferromagnética, pero en el caso en que los espines que están presentes en cada átomo, ¿sí? Solo pueden estar para arriba o para abajo. ¿Tá? Hay otros casos en los cuales los espines pueden apuntar en más direcciones, pero si tenemos un eje privilegiado en que solo pueden apuntar para arriba y para abajo, entonces la interacción está caracterizada por espines asociados a cada átomo, ¿sí? Y que pueden tomar valores más o menos 1. ¿Tá? Y la interacción que hay, lo que hace es favorecer que los espines tienden a alinearse. ¿Tá? Es un tipo de interacción que existe, que tiene un origen cuántico, que se llama interacción de intercambio, que puede favorecer que estén alineados o antialineados. En el caso de Ising están alineados. Eso se llama interacción ferromagnética, pero lo que favorece energéticamente es que los espines estén alineados. Es decir, tenemos el modelo de Ising se escribe de esta manera: si no pone campo magnético externo aplicado, tenemos una constante positiva. Entonces, como tenemos este signo menos, si los dos espines con vecinos tienen igual signo, eso disminuye la energía. Así que es favorablemente energético, desde el punto de vista energético, estar con los espines alineados. ¿No? Si el campo magnético, además, tiende a favorecer que los espines estén alineados con el campo. Así que tenemos un término extra que favorece el alineamiento de los espines con el campo. Entonces, una configuración está dada por una configuración, en este caso es discreta, de un espacio de dimensión enorme, pero discreto,
y cada configuración está dado por el valor de los espines en cada uno de los. ¿Bien? Y esta es la funcional de energía del modelo. ¿Bien? Ah, bueno, acá no mencioné, pero la interacción se da entre vecinos. ¿Sí? No, eso es lo que le da el interés, que son interacciones locales. También hay modelos con interacciones de largo alcance que tienen propiedades poco diferentes. Entonces, ¿cómo son las dos fases? La fase ferromagnética con todos los espines grosso modo alineados, pero entonces todos alineados, eso sería a temperatura muy baja, es lo que va a estar favorecido. Les recuerdo que la distribución de Boltzmann es así. Es la energía con menos acá y la temperatura. Si son temperaturas muy bajas, la configuración que va a dominar es con todos los espines alineados. ¿Tá? Beta es el inverso de la temperatura menos de una constante. Entonces, temperatura muy baja es un beta muy grande. Entonces, todas las configuraciones están suprimidas, salvo la que minimice la energía. ¿Tá? ¿Cuál es la que minimiza? Hay dos que minimizan la energía. Todos los espines para arriba o todos los espines para abajo. ¿Tá? Esto a muy bajas temperaturas va a ser así. Y entonces, a muy baja temperatura tenemos un sistema que en realidad es diluido. ¿Por qué? Porque los grados de libertad acá van a ser los pocos espines que se apartan del alineamiento total. ¿Tá? Tenemos todos los espines apuntando para un lado y hay unos poquitos que están para otro lado. Es un sistema diluido porque muy pocas veces tenemos dos espines uno al lado. ¿Bien? Y tenemos entonces un desarrollo que se llama el desarrollo de baja temperatura, es el desarrollo canónico de Salazar, en el cual en primera aproximación todos los espines están alineados y tratamos como perturbaciones los que se desalinean. ¿Tá? Eso en realidad es un problema de la desviación, en el fondo. Claro. Si tienes el promedio, que son todos alineados, entonces te escapa del promedio y entonces tienes una. Exacto. Y hay un desarrollo sistemático para. ¿Bien? Y después está la fase paramagnética en la cual, si estamos a campo magnético nulo, el promedio es cero, es decir, cada spin tiene. Es decir, la magnetización tiene. La suma de todos los spines se promedia a cero, y se promedia a cero en dos maneras. ¿No? Si tomamos un spin individual, ¿sí? El valor esperado con la distribución de Boltzmann es cero, pero además, si suman la magnetización de todos los spines, va a estar, eso sucede en el límite de armónica configuración por configuración, porque en realidad hay. Pueden pensar que hay una cierta longitud de correlación y más allá de la longitud de correlación, cada sector se comporta como independiente, así que haciendo como unos bloques de espines, el sistema se comporta como un conjunto muy grande de variables aleatorias independientes de media nula. Entonces, y entonces ahí también el desarrollo, que es un desarrollo de alta temperatura, y el comportamiento dominante es puro ruido, digamos. ¿No? A muy alta temperatura, si vamos a muy alta temperatura, nuevamente es como que tuviéramos una distribución plana, ¿verdad? Porque esto tiende a ser, a alguna temperatura esto tiende a cero, así que es una distribución uniforme, entonces todas las configuraciones son equilibradas, ¿no? Y entonces podemos luego mirar la correlación a partir de eso. Bueno. Entonces, el diagrama de fases es como en el caso magnético, es decir, tenemos para temperatura mayor, perdón, para dimensión mayor que 1. En el caso de dimensión 1 es diferente. Para dimensión mayor que 1 tenemos una fase ferromagnética a baja temperatura, una transición de segundo orden, un punto crítico en el medio, y la magnetización, que es una curva, se anula en un cierto punto. Bien, es decir, cualitativamente escribe bien la tensión de los imanes, y para los imanes con una dirección muy claramente favorable, incluso describe cuantitativamente bien lo que sucede cerca de la transición. ¿Tá? Y efectivamente tenemos un comportamiento de ley de potencia, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, si uno quiere calcular, puede calcular la función de partición, que es la suma sobre todas las configuraciones, suma sobre todos los espines, de la función de la exponencial de Boltzmann. Y si a partir de eso, por ejemplo, puede calcular la magnetización desarrollada derivando con respecto a campo magnético. Entonces, esto es lo que se llama la ecuación de estado. Nos dice cómo es la magnetización en función de la temperatura y el campo magnético. Entonces, esto es el tipo de cosas que queremos calcular. Queremos calcular la suma sobre un gran número de grados de libertad de una distribución de Boltzmann, ¿sí? Cuando las variables son discretas, son sumas,
Y cuando las variables son continuas, típicamente vamos a tener integrales. ¿Bien? Por ejemplo, el primo hermano del modelo de Ising lo llama modelo de Heisenberg, en el cual los espines, en lugar de apuntar arriba o abajo, pueden vivir en un espacio de dimensión n, vamos a espines en espacio de dimensión n, los tomamos de norma 1, ¿bien? Y entonces, por ejemplo, en el caso con espacio de dimensión 2, son espines que pueden girar en un círculo, ¿bien? Y esto no es, estos modelos, que son, parecen modelos de juguete, describen cuantitativamente bien muchas transiciones, muchos puntos críticos. No describen cuantitativamente bien todo el diagrama de fase. Pero en el punto crítico, describen cuantitativamente bien lo que pasa. ¿Ah? Para muchos problemas realistas. El caso de n igual a 1 es el caso de Ising, ¿verdad? N igual a 1 es simplemente para arriba y para abajo. Y eso describe bien los imanes con una dirección preferencial, pero también describe bien la transición líquido-gas, porque pueden pensar que las variables booleanas, esa menos 1, 1, podrían poner 0, 1, ¿sí? Y eso podría ser la ocupación en un lugar de una molécula, o no la ocupación, entonces pueden pensar que eso tiene que ver con la transición líquido-gas. La transición líquido-gas, el líquido, las interacciones entre moléculas tienden a favorecer de que cuando tengo una molécula atrae a las demás, y que me aumenta la probabilidad de que al lado esté ocupado, ¿sí? Cuando están lejos interactúan poco, así que es interacción de corto alcance, y entonces el modelo de Ising se puede mapear con un modelo de juguete de la transición líquido-gas, y resulta que cuantitativamente describe bien la transición, todas las transiciones líquido-gas, ¿no? Y otras transiciones de aleaciones binarias en algunos. El n igual a 2 describe las transiciones del medio superfluido, ¿sí? Una transición que hay entre la fase líquida y la fase superfluida. La fase superfluida es una fase sin viscosidad, con viscosidad nula. Pero también favorece, describe el caso de los imanes, cuando en lugar de una dirección favorable tenemos un plano favorable. El caso de n igual a 3 describe los imanes isotrópicos. Y después hay otro, por ejemplo, el n igual a 4 describe la transición quiral de las interacciones fuertes nucleares. Ahí el espacio es un espacio más abstracto, porque Incluso hay una extensión analítica para n no enteros y algunas aplicaciones para, por ejemplo, n igual a 0. La interpretación que acabo de escribir no tiene, obviamente, sentido para n que no sean enteros, pero hay una generalización que uno puede establecer para n no enteros o n negativos, o nulos, y eso, por ejemplo, se aplica en la transición de los polímeros. Entonces, el modelo de Heisenberg, las interacciones se suelen tomar con invariantes ON, cuando los espines rotan de la misma manera, la interacción es invariante, en ausencia del campo magnético presente. Entonces, cuando tenemos dos espines vecinos, lo que aparece es el producto escalar, que es el invariante que uno puede construir, y esta interacción, al igual que en Ising, favorece el alineamiento de los espines, ¿no? Si tenemos un campo magnético normalmente externo, favorece que los espines se alineen con él. En matemática aparece más el nombre OM model que Heisenberg. Bueno, no, claro, exactamente. Nosotros solemos llamar los modelos ON, es el modelo de Heisenberg. El modelo de Heisenberg no tiene por qué tener invariancias particulares, ¿tá? Entonces, este es el modelo de Heisenberg con simetría ON. ¿Bien? Podríamos tener un modelo de Heisenberg con menor simetría. ¿Bien? Y esto, bueno, este es en realidad, esta es la justificación en realidad microscópica. Microscópicamente se construye un modelo cuántico que Heisenberg explicó el origen microscópico del magnetismo a través del modelo, de la versión cuántica de este modelo, pero a nivel cuando uno mira la transición, en realidad los efectos cuánticos no juegan y podemos pensar reemplazar los operadores cuánticos por flechitas. ¿No? Bueno, otro modelo que usamos es lo que se llama el modelo de Gifford-Landau, que en lugar de usar variables discretas, por ejemplo para Ising, más menos 1, tenemos una variable continua real, que va de menos infinito a más infinito, y tenemos una distribución que favorece el alineamiento, pero después un potencial que favorece que estemos, sea favorable estar cerca de más menos 1. ¿Bien? Pero no excluye otros valores, simplemente los vuelve menos probables. Cuando U es muy grande, este modelo se comporta como el modelo de Ising, porque todas las configuraciones que no tienen más menos 1 tienen un costo muy grande. ¿Bien?
Y la ventaja del modelo de Gilbert-Landau es que tiene un límite continuo fácil de escribir, ¿tá? Más fácil de escribir que de probar que el límite continuo existe, pero digamos, este modelo hace lo mismo que el de arriba, digamos, el límite continuo, y usar el límite continuo tiene mucha ventaja porque tiene muchas más simetrías que la red discreta, tiene todas las simetrías, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo se puede hacer también para el modelo de Heisenberg en la versión continua. ¿Bien? Entonces, ¿por qué el régimen crítico es interesante? Bueno, en el régimen crítico lo que sucede es que si pensamos estar cerca, pero no en el régimen crítico, lo que sucede es que si uno mira la función de correlación de dos espines, ¿sí? La covarianza entre dos espines, ¿sí? Se comporta, esto lo pueden pensar como una cosa de origen experimental, pero también se puede probar teóricamente que tiene que comportarse. Se comporta básicamente como una exponencial multiplicada por alguna ley de potencia. ¿Está? Y la exponencial tiene un parámetro que se llama la longitud de correlación, que nos dice cuál es la distancia típica en la cual los pines están correlacionados, y lo que sucede es que la longitud de correlación diverge cuando nos acercamos a la temperatura. ¿Está? Diverge con un cierto exponente, se llama el exponente nu. Y luego, cuando estamos a la temperatura crítica, nos sobrevive una ley de potencia con también otro exponente que se llama el exponente eta. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos una longitud de correlación muy grande, tenemos un número muy grande de espines que están interactuando de manera efectiva, están correlacionados entre sí, hay interacciones efectivas entre ellos. Si la longitud de correlación fuera muy chiquita, como es la situación normal, entonces el spin casi no sabe lo que le pasa a su vecino. Entonces ahí en primera aproximación es la aproximación de espines independientes o algo parecido como el campo medio funciona muy bien. Pero cuando empiezan a haber una longitud de correlación grande, muchos espines participan colectivamente en el fenómeno, y entonces ahí las aproximaciones de tipo diluido ya no son buenas. Es decir, uno lo que tiene que pensar es comparar la longitud de correlación con el problema con el alcance de las interacciones. La longitud de correlación se vuelve mucho más grande que el alcance, entonces tenemos que ocuparnos de un problema con muchos grados de libertad interactuando a la vez. ¿Sí? Entonces, por eso es interesante, pero al mismo tiempo, esa es la desventaja, digamos, la dificultad teórica. Entonces, la ventaja es que, como la longitud de correlación es muy grande, la estructura discreta de la red juega un papel muy grande. Imagínense que acá, en este dibujo, ya los píxeles son relativamente chiquitos, pero podemos pensar en una longitud de correlación que realmente diverge, y entonces ahí el límite continuo se aplica naturalmente. El sistema pierde memoria de los detalles de lo que pasa a la escala de la red, porque las distancias que dominan el problema son mucho más grandes que el paso de la red. Es decir, el límite continuo lo podemos tomar como un límite físico, que es el límite que la longitud de correlación es grande, o podemos pensarlo como hacen los matemáticos, tomar la longitud de correlación fija y tomar el paso de la red a cero. Pues lo que hay que hacer es comparar una con la otra. Entonces, eso es lo primero, pero además estamos en instancias intermedias, en cuales las distancias que nos interesan son mucho más grandes que el paso de la red, y mucho más chicos que la longitud de correlación. Pensamos que la longitud de correlación es infinita, y el paso de la red la hacemos tender a cero. En el medio, el sistema no tiene ninguna escala de la que agarrarse, ¿no? La longitud de correlación se vuelve infinita, el paso de la red lo tomamos a cero. Entonces, en ese régimen, el sistema se comporta como invariante de escala. Y eso explica un poco por qué aparecen esas leyes de potencia por ahí. Y también ese es el origen de la invariancia conforme, que no es tan general como la invariancia de escala, pero que sí aparece mucho. Es porque no tenemos escalas de las que agarrarnos ni a gran distancia ni a pequeña. Todo esto estoy diciendo, como podrán constatar, está en torno al cuantito, pero muchas de estas cosas se pueden hacer rigurosas en el nivel de los físicos, y algunas de estas, y algunas a nivel de los átomos. ¿La versión 2? Sí, el modelo de Dyson, por ejemplo, que da efectivamente, Sí. es matemáticamente. Claro, exacto. Por ejemplo, el modelo de Ising o el modelo de Heisenberg en dimensión 3, en dimensión 2, se sabe probar que el límite continuo existe, se sabe probar muchas propiedades del mismo, se sabe probar, bueno, que es invariante por rotación, es decir, que el límite continuo existe realmente, que tiene la propiedad del espacio continuo, y se sabe probar algunas propiedades de la teoría de perturbaciones. Se sabe probar que es poder chupable para volver de chica. Hay resultados que uno sabe matemáticos
ahí. Pero hay un conjunto mucho más grande de resultados con menor nivel de rigor que usamos los físicos. Bueno, entonces, la invariancia de escala que les mencionaba da lugar a estas leyes de potencia. ¿Tá? Se puede probar que la invariancia de escala está asociada a leyes de potencia, y en particular, este exponente que yo les mencioné, el exponente beta de la magnetización como función de la temperatura, pero otras cantidades también tienen leyes de potencia, por ejemplo, la susceptibilidad. La susceptibilidad magnética es la derivada de la imantación con respecto al campo magnético externo, o al campo magnético duro, también tiene una ley de potencia, o si piensan en calor específico, esto es una cosa capaz que podrían haber medido en el liceo, es una cosa que se puede medir en el liceo, el calor específico de un material. También el calor específico tiene cerca de la transición una ley de potencia. Para una pregunta, el radio ese de las operaciones no cambia con la Cambian muchas cosas, pero en particular la distancia esta de correlación diverge un exponente cerca de la temperatura. Cuando T tiende a TC, lo tiende a infinito. Entonces, cuando nos acercamos a TC, tenemos muchos grados de libertad correlacionados entre sí. Y estas cosas de la invariancia de escala y demás, dan lugar a propiedades interesantes. Por ejemplo, se puede deducir el estado, la ecuación de estado, en el caso, por ejemplo, este es el caso bidimensional de Ising, y predice la forma de esta función f, es una función que se llama universal, que no depende de los detalles microscópicos, y se ha comparado con los experimentos, y miren, está medido según que miren las abscisas o las ordenadas, en 18 o 32 órdenes de magnitud. Creo que no hay muchas cantidades en vida, muchas cantidades. ¿No? Otra propiedad que es interesante del régimen crítico es lo que se llama la universalidad. ¿Qué quiere decir la universalidad? Como el sistema no depende de los detalles microscópicos, distintos modelos que uno puede poner a escala microscópica se van a comportar de la misma manera en ese rango. Si uno en lugar de haber puesto un Ising con interacciones en próximos vecinos, hubiera agregado interacciones con vecinos segundos o vecinos terceros, mientras fuera local, mientras no hubiera interacción de largo alcance, todos esos modelos tendrían las mismas predicciones para las propiedades de los exponentes, por ejemplo, en el respectivo punto crítico. Cada uno de ellos tiene un punto crítico no coincide, los valores de la temperatura calculados en distintos modelos no es igual, pero una vez que uno se ubica cerca del punto crítico, los exponentes son los mismos históricos. ¿No? Y eso es muy poderoso, porque quiere decir que no tenemos que ocuparnos de los detalles del modelo. En particular, los modelos, la versión discreta y la versión continua tienen los mismos exponentes. ¿No? Cuando microscópicamente son completamente. Y además, eso también es interesante desde el punto de vista físico, porque quiere decir que distintos sistemas que no tienen exactamente las mismas interacciones microscópicas tienen la misma propiedad. Es un fenómeno colectivo. Lo que interviene en el microscópico es menos importante que lo que vamos a tener en el macro. Entonces, eso en particular, por ejemplo, implica que todas las transiciones líquido-gas, ya sea del agua, del CO2, del nitrógeno, todas tienen los mismos exponentes. Pero son materiales diferentes. Y todos esos exponentes, los exponentes de esa transición, son iguales, no es aproximatorio, son exactamente iguales en el límite ideal, y que uno se pudiera acercar infinitamente a la transición, etc. Pero, digamos, empíricamente, experimentalmente, son iguales, bueno, dentro de los márgenes de error, que son chicos, habla de los imanes uniaxiales. ¿Ah? Entonces, son fenómenos físicos completamente distintos y sin embargo tienen las mismas propiedades. Bueno, hay otras cantidades universales, no solo los exponentes. Por ejemplo, las amplitudes que van adelante, que yo les mencioné, estas no son universales. Pero hay cocientes por ejemplo, si hacemos el cociente entre C más y C menos, que es universal. Hay lo que se llaman Universal Amplitude Ratios, que también son universales. Hay muchas cantidades que no dependen de los detalles microscópicos. Una manera de pensarlo es que son cantidades que se pueden escribir en términos de límite continuo. Entonces, como el límite continuo existe, no depende de cómo tomamos exactamente la discretización, y cuando tomamos el límite, está bien definir, las cantidades que están bien definidas en el límite continuo son universales. No depende de que hayas puesto, está claro, tenés el límite continuo, entonces la discretización de la versión continua la vas a tomar con dos derivadas, con 2 puntos, con 3 puntos, con 5 puntos, tiene que dar lo mismo, ¿verdad?
Si el límite continuo tiene sentido, la manera en que discretice no tiene que cambiar. Y efectivamente, la cantidad que tiene el límite continuo no depende. Bueno, y también hay otras cantidades que sí son sensibles. Por ejemplo, las temperaturas críticas, o el diagrama de fase en general, las cosas que hacen a las coordenadas del punto crítico en general no son. Y otra, bueno, también es interesante porque es un ejemplo canónico de teoría en la cual las interacciones suelen ser intensas, no siempre, y acá es un resultado interesante para el modelo de Ising o el modelo de Heisenberg para dimensiones de espacio mayor o igual a 4. ¿Sí? Esos modelos se comportan cerca de la criticalidad como una teoría gaussiana universal, y entonces los exponentes se van a calcular eso, ¿no? Y se comporta como una teoría cíclicas, ¿no? Eso se sabe hace mucho tiempo, eso lo sabían Landau. Eso por Mermin, No, Mermin-Wagner es un teorema sobre D igual a 2. Sí, sí, No, esto es lo que llama el criterio de Lindblom. Dice que a altas dimensiones, aun en dimensiones suficientemente grandes, muchos modelos, las interacciones no juegan ningún papel, y en particular, en este caso, a partir de dimensión 4, las interacciones no juegan ningún papel para las propiedades universales. Eso lo sabían Landau y Lindblom hace tiempo. Pero además, en los años 70, Wilson, y luego Wilson y Fisher, lograron, en un marco adecuado, analizar lo que pasa por debajo de dimensión 4, ubicándose. Eso hay que explicar bien lo que quiere decir, pero uno puede extender esto a dimensiones continuas, ¿sí? A dimensiones de espacio continuas, y hacer un desarrollo en dimensión 4 menos epsilon. Entonces, el paper de ellos se llama exponentes críticos de dimensión 3.99. Pero claro, lo interesante no es 3.99, sino 3. Entonces lo que hacen es, hacen un desarrollo a orden en epsilon a una cierta potencia, y luego hacen epsilon igual a 1. Y ahí hay que cruzar los dedos. Bueno, esa serie anda bien en epsilon igual a 1, ¿no? Bueno, anda bastante bien, ¿está? Es decir, predice cualitativamente bien el comportamiento en dimensión 3, y de hecho, bastante bien cuantitativamente. Después, cuando uno va a órdenes superiores, esas series no son convergentes y tiene que hacer alguna aproximación para devolver. ¿Ah? En dimensión 2, cuando tenemos simetrías continuas, eso está asociado con el teorema de Mermin-Wagner que vos mencionaste, en dimensión 2 no hay fases rotas en el caso de simetría continua. En el caso de Ising sí, pero en el caso de modelo de Heisenberg para n mayor que 1 no hay simetría rota. Entonces, el sistema se comporta en dimensión 2 como el sistema crítico, la temperatura crítica tiende a 0 cuando D tiende a 2. Entonces quizá hay un desarrollo que se puede hacer en 2 más epsilon. En D igual a 3, en cambio, esos desarrollos alrededor de una teoría casi libre no funcionan. En realidad, como decía, lo que funciona bastante bien es desde D igual a 4, el desarrollo alrededor de D igual a 2 funciona. ¿Está? Entonces ahora voy a pasar, perdón, no sé cómo estoy de hoy. No llevo una hora, perdón. Bueno, un poco menos porque arrancamos. No, menos, lleva 50. Bueno, entonces ahora voy a describirles, bueno, cómo ven los distintos métodos estos problemas. El método Monte Carlo no se lo envió a ustedes, lo conocen bien. Cuando tienen un gran número de integrales, el número de integrales muy grande, lo que conviene, el método más eficiente numérico es calcular por Monte Carlo. Cuando uno tiene una única integral como esta, es el peor método que uno podría imaginar. Sin embargo, bueno, acá está ejemplificado el cálculo de pi sobre 4 con el método Monte Carlo. Tiramos al azar puntos en un cuadrado, cuando están por abajo de la curva, los cuento, cuando están por arriba no los cuento, y contamos, dividimos, digamos la frecuencia, y eso nos da una estimación, ese es el método. Cuando es para una integral es una muy mala idea, pero cuando tenemos un número muy grande de integrales, en realidad rápidamente se vuelve el método más eficiente. Entonces, ¿cuál es la ventaja del Monte Carlo? Bueno, primero que es un método todoterreno, lo podemos aplicar muy en general, y es un método que ahora con computadores muy potentes como tenemos, funciona en muchas situaciones y nos permite calcular básicamente cualquier cosa. Y en principio, si uno tira suficiente número de configuraciones y toma un volumen suficientemente grande, yo qué sé, es asintóticamente exacto. La desventaja es que requiere una enorme potencia de cálculo y converge muy lentamente, porque es una convergencia 1 sobre n. O sea,
va despacio, pero, y además está limitado porque uno no puede poner un número muy grande de grados de libertad, no puede tomar una malla demasiado chiquita ni un volumen demasiado grande, esas son las limitantes que hay, pero es que anda muy bien, y además, bueno, y el principal defecto que tiene, a mi juicio, es que mete todo. Tenemos el modelo entero, metido ahí dentro, y entonces no nos permite decidir dentro de ese modelo qué cosas son importantes y qué cosas no son importantes. Está todo metido a la vez. ¿Bien? Entonces, en general, no ayuda, a veces sí, pero por lo general no ayuda a dilucidar dentro de ese modelo qué fue lo que jugó un papel esencial, ¿no? Entonces, para ejemplificar gráficamente cómo los distintos modelos ven un problema, lo voy a ejemplificar con la playa Ramírez, con la foto de mi ventana de la piscina de la playa Ramírez. ¿Está? Si miran por esta ventana van a ver algo parecido. Entonces, esta es una idea, no es mi idea, de un colega que se llama Jorge Luis, y la pregunta es, ¿cómo ve el método Monte Carlo, por ejemplo, en la playa Ramírez? Bueno, el método Monte Carlo de la playa Ramírez, digamos así, ¿tá? Discretiza, esa es la principal dificultad que tiene, que no puede. El problema es que muchas veces, bueno, esto está bastante bien, ¿tá? Acá la playa la vemos bastante bien, bueno, los edificios no mucho, y los árboles en el medio tampoco, pero el problema es que muchas veces más bien lo que ve el Monte Carlo es esto, ¿no? Esta es la situación más frecuente. Entonces, hay que hacer, entonces en Monte Carlo los brutos no funcionan, hay que hacer cosas sofisticadas, pero esto incluso no está tan mal. Por ejemplo, si uno le interesa una zona relativamente homogénea, como el cielo, no está tan mal, ¿bien? Ahora, si queremos ver lo que está por abajo de la playa, no sirve para nada. ¿Se entiende? El problema es, bueno, eso es el Monte Carlo dicho en pocas palabras. Ahora la teoría de perturbación. La teoría de perturbación es la idea es que en primera aproximación los grados de libertad son independientes. ¿Cuáles son los grados de libertad independientes? Dependen de cuál teoría de perturbación es utiliza. Por ejemplo, estamos pensando en minimar a altas temperaturas, cada spin va a ser independiente de los demás. Pero a veces no son las spins que tomamos, sino por ejemplo las componentes de Fourier. Depende cuál es la variable que se encuentra aproximadamente. Pero no importa, en primera aproximación, si son independientes, la función de partición, cada integral o suma es independiente, entonces será el problema de un grado de libertad a la N. ¿Bien? Entonces, en esos casos, después desarrollamos alrededor de este punto con algún método, acá están los que ya les dije, alta temperatura, baja temperatura, desarrollo biliar para los gases, etc. ¿Bien? Y entonces, y eso, bueno, es un método muy importante, y tiene otras variantes. Por ejemplo, yo les decía, el desarrollo de Neptune también puede ser visto como un modelo a partir de la teoría libre, porque como la teoría se vuelve libre en el régimen crítico en dimensión 4, el desarrollo de Neptune también es un desarrollo que en primera aproximación las variables son independientes, pero aquí en ese caso las que son independientes no son los espines individuales, sino las componentes de Neptune. ¿Ah? Porque se vuelven independientes cerca de Neptune. Bueno, entonces está, tenemos distintos métodos de desarrollo, algunos funcionan bien, por ejemplo, digo, el desarrollo de Epsilon 4 menos D anda bastante bien, pero el desarrollo en D menos 2 no funciona bien. ¿Está? Y tenemos otras variantes en el desarrollo en uno solo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la teoría de perturbación? Lo primero es que es el método canónico. Lo primero que hacemos siempre es aproximar alrededor de la teoría. Eso es el método canónico, y otra cosa porque es un método muy barato. Es el método que uno aprende en los cursos, cuando aprende estas cosas por primera vez. La primera cosa es el gas ideal y después la corrección de la ideal. Es un método que se puede hacer en el pizarrón. ¿Bien? Casi no tiene, porque, bueno, cuando uno va a órdenes elevados sí, pero los primeros órdenes es general analítico, no tiene nada de numérico, así que tiene muchas ventajas. Y además permite determinar en general qué es importante y qué no. Uno tiene un parámetro de control en que te dice, bueno, esto es grande, esto es chico, las cosas tienen una jerarquía que te permite decir qué es lo importante. Entonces, hay una gran variedad de ejemplos de aplicación, yo ya mencioné unos cuantos, pero hay otra cantidad de ejemplos en los que no funcionan. Problemas básicos, ¿no? Entonces ahí yo les menciono la turbulencia del fluido, las interfaces rugosas, el modelo de Potts no funciona de perturbaciones, el modelo de Ising se sabe resolver exactamente, pero la teoría de perturbaciones no funciona en dimensión 2, etc. ¿No? Entonces, ¿cómo ve la playa Ramírez la teoría de perturbación? Bueno, en el caso simpático, la ve así. Es decir, hay una zona que la puede calcular con mucha precisión, nos da
Hay otras zonas que no sabe calcular, pero bueno, no importa, en este caso lo que nos interesa es la playa Ramírez, así que no haya podido calcular acá no nos preocupa, porque en realidad el objeto que nos interesa está bien calculado, llega un momento del borde de validez y después ya no puede aplicarlo más, pero es un método que les quedó simpático. El problema es que muchas veces la teoría de perturbaciones lo describe la playa Ramírez así. Es decir, el lugar donde podemos calcular no tiene nada que ver que el lugar donde queremos ver, ¿me explico? Y a veces el lugar donde queremos ver está fuera del dominio de aplicación, ahí tenemos que hacer otra cosa. Pero cuando vale la teoría de perturbaciones, es lo que hay que hacer, es el método más barato y más. Entonces, acá, conforme bootstrap está basado en lo que yo les mencionaba de manejo conforme. Solo se aplica cerca de la criticalidad. Los otros métodos, Monte Carlo, teoría de perturbaciones, se aplica también fuera, lejos. Hay métodos, como decías, muy lejos de la criticalidad, alta temperatura, baja temperatura, son métodos que no se aplican solo cerca de la criticalidad. Conforme bootstrap está focalizado en los fenómenos críticos, y la idea que está básicamente asociada es que el modelo de Lisboa-Landau que yo les mencioné en el continuo, se lo puede extender a una versión invariante de Lorentz. Y esa invariante de Lorentz es una buena teoría cuántica de campos. Y eso hace que uno pueda establecer una serie que se puede probar que son convergentes, y eso permite establecer desigualdades rigurosas para muchas propiedades críticas. Y esa idea fue propuesta hace mucho tiempo por Miglari, pero en ese momento era inviable hacerlo numéricamente. Las computadoras no podían hacer eso, pero en los años 2010, ¿sí? Un grupo de gente logró reducir, simplificar cualitativamente el algoritmo que proponía Miglari, eso lo hacía viable para meterlo en una computadora, y además tenemos computadoras infinitamente más poderosas que la época de Miglari. Entonces eso se puso, es un método caro numéricamente, pero que hoy en día es el más preciso, ¿no? Para algunas propiedades. La playa es el primero de la estimación que funciona en esas horas, porque hay otros censos más independientes. No, digo, sí, la teoría de perturbaciones puede funcionar en la playa, o no, está ejemplificado en la playa. A veces el objeto que querés estudiar está cerca del régimen de calculamiento de Hit, a veces no lo está, ¿viste? Y eso es problema por problema. Si tuviera el crítico, por ejemplo, la perturbación no la podría. Claro, o vas a... Perturbar en el crítico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué está basado en? Me preguntaban qué elemento conforme. Esto es un ejemplo de transformación conforme. Esto se llama la inversión. ¿Tá? Es un ejemplo de transformación que conserva localmente los ángulos, y la idea es que las teorías son invariantes bajo este tipo de transformación. ¿Tá? Además de las isometrías. ¿Tá? Bueno, cuando eso se pone en mente hoy en día, fíjense que tenemos la mejor predicción de los exponentes para Ising calculados por este método. Incluso esta tabla ya está desactualizada, tiene datos más recientes, mayor precisión. Lo único que es caro. Acá estoy diciendo, por ejemplo, para el cálculo para los O2, pues todo bien será $1.000.000 de CPU. ¿No? Es igual de costo que el Monte Carlo, para igual precisión. ¿No? Entonces, es el método. Es un método caro, pero de lujo, digamos, para calcular las propiedades críticas, y en algunos casos da barras de error rigurosas, lo cual es una cosa muy potente, y no son barras de error determinísticas, probabilísticas como en Monte Carlo, sino que son barras de error determinísticas, pero el problema es que está limitado a cosas muy específicas, ¿no? Y no aplican, bueno, solo aplican en algunas, solo los fenómenos críticos y no todos los fenómenos críticos. Por ejemplo, no funciona para los fenómenos fuera de equilibrio. Entonces, yo acá les trato de representar ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que es extremadamente preciso en algunos lugares y en otros no dice nada. ¿Me explico? Hay región, hay cosas, hay mucho espacio que traté de expresar que es de dimensión menor, que no rellena, ¿verdad? Donde ahí es muy preciso, y fuera de ahí no dice nada. ¿Tá? Un poco eso es la teoría. Y a veces es más bien así. ¿No? Bueno. Entonces, este es el método que nosotros trabajamos, grupo de reducción inclusión. ¿No? Entonces, es un método que se ha desarrollado hasta. En realidad está basado originalmente en las ideas de Wilson, ¿no? Se llama grupo de reducción de Wilson. Pero tuvo un desarrollo muy importante a partir de los años 90 del siglo pasado,
porque se logró reescribir las ecuaciones de una manera que tiene mucho mejores propiedades matemáticas. Entonces, son mucho más robustas las aproximaciones. ¿Ah? Entonces, en particular, hay un método que se ha desarrollado mucho ahí, en ese marco, que se llama el desarrollo de gradientes, que es un esquema de aproximación que en los últimos años nosotros hemos probado que es una aproximación controlada, de que los distintos órdenes sucesivos son cada vez más chicos. ¿Ah? Entonces, solo me voy a dedicar a ese desarrollo de gradientes, pero hay otras aproximaciones que se pueden implementar en este marco. Y bueno, y ha tenido un éxito importante. Acá hay varios ejemplos. Por ejemplo, el modelo dice en campo magnético aleatorio fue resuelto usando estos métodos que no se sabía resolver. La fase rugosa del modelo de Carrera París-Gilliam en dimensión mayor que 1. Problemas en que los exponentes son diferentes en las dos fases también. Hay problemas de procesos fuera del equilibrio de reacción y fusión. Yo sé, hay distintas cosas que hemos hecho por primera vez en ese método, pero sin embargo, la gente empíricamente sabíamos que funcionaba bien, pero había cierta desconfianza porque no había una idea de por qué ese método de aproximaciones, ir agregando cada vez más gradientes en la funcional, convergía. Y en realidad ese es el resultado principal que hicimos en el año 2019, que probamos que los órdenes sucesivos están cada vez hay un factor 1/4 en el error sucesivo entre los órdenes. Y eso converge, en realidad, como la serie es alternada, converge más rápido que 1/4, porque ustedes saben, las series alternadas uno puede apurar la convergencia, ¿no? Entonces, a partir de eso lo hemos aplicado a una gran variedad de modelos y hoy, para algunas cosas, es el método más preciso. ¿No? Para otras no competimos con el Conformal Bootstrap o el Monte Carlo, pero para otras nos hemos vuelto el método más preciso. Por ejemplo, si vamos al orden derivada 6, que es lo máximo que se llevó el modelo de Ising, lo que corresponde es a una cierta funcional que se llama la energía libre de Gibbs, y uno la desarrolla en gradientes y proyecta eso en una ecuación exacta que conoce, y eso anda muy bien. ¿No? También lo hicimos para los modelos ON, pero no puse la forma de la opción. ¿No? Nuevamente, ¿cuál es la ventaja? Es un método todoterreno, se puede aplicar. No está focalizado en los casos críticos, se puede aplicar a alta temperatura, baja temperatura, para propiedades no universales. Pero acá, y el costo numérico es muy bajo comparado con el Monte Carlo. Es una cosa que se resuelve en un computador. Ahí requiere el costo numérico, pero es un computador personal, no requiere cálculos. ¿A qué problema numérico llegas? ¿Los PDIs o...? Claro, exactamente. Cuando inyectas esto en estas ecuaciones, que son ecuaciones funcionales, que no las sabes tratar, lo reducís a un problema que son un conjunto de ecuaciones diferenciales integrales. Entonces es un problema numéricamente. Son ecuaciones pesadas, pero... ¿Qué dimensión? ¿Qué dimensión? Bueno, depende del orden. Por ejemplo, si vas al orden dominante, es una única función. Es el de dos variables. De dos. Para el caso de Ising o para el SOE. Si tiene menos simetría, depende de más variables. Si vas al orden siguiente, hay dos funciones, después al orden siguiente aparecen tres más, y después van apareciendo. No. Pero son ecuaciones grandes. Bueno, entonces, ¿cómo ven ese regera Petrón? Y lo que por lo menos así querríamos que la viera, es un cartoon, ¿ven? Que anda más o menos bien en todos lados, no muy bien en ningún lado, ¿bien? Pero ¿verdad? Es bella. Bueno, sí querríamos, el problema es que a veces es más bien esto, ¿no? Es una imagen más bien que nos inventa cosas, ¿verdad? Por ejemplo, las nubes esas no tienen nada que ver con la compresión en imagen original. Entonces, lo que a veces la gente me pregunta es, bueno, terminado esto, vos tenés que decir cuál es el método que aconsejaría. Y, bueno, acá puse una serie de resultados que hemos obtenido. Bueno, no importa. En algunos casos somos los más precisos. Bueno, muestro los números. No viene el caso. Simplemente muestro cuantitativamente las predicciones que tenemos nosotros en Monte Carlo. Pero lo que quiero dar como señal, porque ya estoy pasado de verdad, es qué es lo que uno haría realmente para un problema real. Y bueno, lo que yo quiero que
si se tiene que ir con un mensaje, que lo que realmente hacemos los profesionales de este tipo de problemas en física es esto. El collage, ¿verdad? Es, claro, ¿verdad? En algunos lados haces un Monte Carlo de malla gruesa, porque con eso te alcanza, en otros lados haces un Monte Carlo de malla fina, en otros lados el Monte Carlo no te da cualquier cosa, pero es lo que tenés. En algunos lugares tenés una teoría doctoral que te da una precisión buenísima, y en otros lados usás el grupo de propuestas. Bueno, esto es un poco de... Perdón, me pasé un poco de hora. No, gracias a COVID. Tendremos preguntas más de las que ya hemos hecho. Yo creo que en matemáticas, esto no es me parece que en matemáticas de dimensión 2 en inglés hay como un poco más empezamos a formalizar los resultados que los físicos conocen hace 70 años. No No sé 70, pero más de 40 sí. O sea, de todos estos métodos, el que ustedes controlan el error, ¿tiene una forma explícita de controlar el error? Nosotros tenemos un control del error, pero que es, no es riguroso. Porque en Monte Carlo estás a los temas centrales del límite que puedas probar, digamos. Exactamente. Entonces, el conforme a usar tiene barras de error rigurosas, ¿ah? Porque son un conjunto infinito de desigualdades para distintas propiedades, y resulta que empiezan a acumular desigualdades, y van achicando las regiones, y la intersección de todas las desigualdades es chica, pero cada una de las desigualdades es una desigualdad rigurosa. ¿Ah? En realidad, en la práctica, muchos de los cálculos que se hacen con la conforma muestral no son así. Son resultados donde meten a mano otra información que no es rigurosa, pero la complementan y esto les mejora la precisión. Agregan información semi-empírica para mejorarlo. Las barras de error en teoría de perturbaciones no suelen ser rigurosas, ¿no? Son también parecidas a las nuestras. Son barras de error que están basadas en que identificas un pequeño parámetro de los términos sucesivos de la serie, y entonces decís, bueno, el orden de magnitud del término que no calculé es más o menos, en todo caso, un cuarto del que ya calculé. ¿Tá? Y además puedo usar que sé que la serie es alternada, entonces, con mayor o menor nivel de rigor. En el caso de Monte Carlo, los resultados son de las barras de error, son barras de error de naturaleza, como decís, del teorema del límite central, y entonces están, según el caso, con el nivel de... Pero esas son las barras de error estadísticas. Después tienen otras barras de error que son muchas veces las dominantes, que son, por ejemplo, los efectos de volumen finito o el efecto de malla finita. Ahí también tienen resultados, pero son menos rigurosos, ¿no? Por ejemplo, saben que el comportamiento a volumen infinito se escribe como una cierta serie que saben escribir, saben la forma esquemática de la serie, y entonces estiman cuál es, calculan a varios volúmenes, fitean correspondiendo a los términos dominantes de esa serie para volumen infinito, y ven en qué medida ya está bien descrito por el comportamiento hipotético para volumen infinito. Entonces, ese aspecto de la barra de error son menos rigurosos los de Carlos. Pero en general, los físicos, las barras de error que usamos no son rigurosas, en el sentido de que nosotros, por ejemplo, nosotros no sabemos probar, y nos gustaría, y he planteado el tema al principio, hallar barras de error rigurosas. O teoremas de convergencia. Por ejemplo, nosotros vemos que tenemos un pequeño parámetro, pero bueno, eso prueba la convergencia sintótica. Lo que habría que probar es la convergencia en un punto fijo, la convergencia de la serie, digamos, y eso no lo sabemos probar. De hecho, probablemente la serie que nosotros trabajamos probablemente no es convergente, por lo menos no es convergente. Bueno, hay que tener un poco de cuidado de cómo sería la convergencia, que es una convergencia que no es obvia. Es un problema que para nosotros no está presente, en el sentido de que a los órdenes que hemos tratado, los términos sucesivos son siempre más chicos,
pero es probable que haya un error mínimo alcanzable. Y la teoría de perturbación se sabe probar que la serie es psicótica, pero en algunos casos, para constantes complementos suficientemente chicas, para interacciones suficientemente chicas, se sabe probar que la serie es de Borel. Entonces, eso permite reconstruir algunos resultados de convergencia rigurosa. Pero nuevamente, la barra de error que usan los físicos no son las de los matemáticos, porque la barra de error que se ha probado rigurosamente que los matemáticos son barras muy grandes. Pero por lo menos en ese caso, se sabe para constante complemento suficientemente chica, se conocen barras de error rigurosas, así se probó en la convergencia de esas series sumadas de Borel, pero son barras grandes. Y que no se sabe, por ejemplo, no se sabe si se aplica al punto crítico. O sea que si la constante complemento es suficientemente chica, la suma de Borel converge, claro, pero no se sabe si eso se puede extender hasta. Yo quiero entender, como de manera más precisa, la metáfora del Valle Ramírez. Vos tenés una función cuyo input son los parámetros del hamiltoniano y quieres predecir la magnetización, y todo lo que va a cambiar la temperatura. Claro. Tenés, por ejemplo, suponete que todos suenan los dos ejes fueron la temperatura y la presión. Querés ver con las propiedades, la densidad del material, acá está hecho con colores, así que capaz que son varias cantidades. La densidad y la viscosidad de un fluido. Y bueno, querés calcularlo en distintos lugares. En algunos lugares un método va a calcularlo bien, otros lo van a calcular mejor. Esto parece un problema de machine learning natural. Se hace, por ejemplo, combinar todos estos métodos con aprendizaje. Sí, hay gente que está intentando hacer esto desde antes de ChatGPT. Por ahora no es método. No son métodos que por ahora compitan con los métodos de profesional, pero a veces lo que sí se está tratando de hacer por ejemplo, los métodos que nosotros trabajamos en el grupo de organización originalmente es una ecuación funcional, entonces hay algunas personas que están tratando de decir, bueno, no hagamos aproximaciones, tratemos de resolver toda la ecuación funcional y que sea la máquina que saplee cuáles son las funciones sobre las que. Pero por ahora no funciona. Es decir, hay que lograr identificar cuáles son los espacios más importantes en los cuales se mueven esos a priori. Y bueno, eso es una cosa importante desde el punto de vista del aprendizaje. Creo que eso no está todavía incorporado en la arquitectura. Pero capaz que sí, muchos de estos problemas, de pronto, cuando se logra hacer con machine learning, son una revolución. Por ahora yo no trabajo en eso, pero sé que hay gente que trabaja en eso, y por ahora con resultados no. A ver, uno puede entender, cuando es un espacio funcional muy grande, tenés que saber decirle a la máquina que bueno, una vez que lográs decirle, ahí anda muy rápido. Es eso lo que estamos. Sí, porque el espacio funcional tiene muchas dimensiones y entonces, por más que para bien representarlo, tiene igual, qué sé yo, 200 dimensiones, y entonces ahí te interesa, por ejemplo, algo que sea un tubito, llegarle. No, y también hay otro problema, que capaz que, por ejemplo, te describe bien la imagen, pero vos en realidad lo que querés es un lugar de punto crítico con muchísima precisión. Entonces, el sampleo de la imagen global no es el que realmente para ese problema específico no es el que vos querés. Entonces, en realidad, querés focalizarte en un cierto punto. Entonces, hay un problema también de dónde querés mirar. Bueno, pero hay gente que sí, que está tratando de hacer eso. Pensar en todos los
estrategias que presentaste como Priors y diseñar máquinas que aprovechen eso. Sería interesante. Y hay mucho trabajo reciente en esto de Operator Learning, Neural Operator, que aplican métodos, digamos, clásicos de los elementos finitos, cosas así, y generalizan la capacidad de elementos finitos a problemas mucho más grandes. Es como que usar estos métodos como mecanismos artificiales de entrenamiento para generalizar o interpolar, puede ser interesante, para hacer el dibujo más smooth, esa mezcla de Ramírez. Está claro, seguro si vos le das esta imagen y le pedís a una máquina Un poco, tratar de reconstruirme con grano fino cuál es la figura subyacente. un vino y sin de esa. Sí. Para la imagen esta, si el problema que vemos es realmente la imagen, probablemente eso es lo que... Bueno, para